En este video vamos a transformar un número complejo de la forma polar a la forma cartesiana. Adicionalmente, vamos a determinar su gráfica. También vamos a determinar el conjugado de un número complejo en forma polar. Y al final del video vamos a utilizar GeoGebra como calculadora para determinar el coseno y el seno de ángulos que aparecen en los problemas que estamos realizando. Los ejercicios son tomados del libro de Grossman y vamos a tomar 4 problemas en el apéndice de los números complejos. Para realizar eso vamos a tomar el ejercicio número 25, en donde pide esa transformación. El número complejo tiene la forma 1/2 por e elevado a la menos 3pi por i dividido 4. Aquí le he puesto el nombre z sub 1 para simplificar los cálculos o para utilizar la notación. Entonces nosotros queremos llevar esto a la forma z igual a alfa más i beta, donde alfa y beta son números reales. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos esta identidad, es decir, el número complejo r por e elevado a la i tita es igual a r por el coseno de ese ángulo más i por el seno de ese ángulo. E identificamos los datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el módulo de ese número complejo es 1/2 y que el ángulo de ese número complejo es menos 3pi dividido 4. Y lo que hacemos es sustituir en esta fórmula. Entonces escribimos lo siguiente. Entonces z sub 1 va a ser igual a r, que es 1/2, que multiplica al coseno de menos 3pi cuartos. Vamos a utilizar aquí paréntesis para que se vea mejor. Y acá utilizaremos entonces los corchetes. Más i por el seno de menos 3pi cuartos. Ok, miren. Aquí en la siguiente línea de esta igualdad que estamos realizando, voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar que coseno es una función par cuando se ve, esto se estudia en las funciones trigonométricas. Es decir, que coseno de un cierto ángulo es igual al coseno de ese ángulo negativo, porque es una función par. Vamos a utilizar también que el seno de un ángulo negativo, seno de menos tita sería igual a menos el seno de tita, porque es una función impar. Entonces, aplicando esto de acá, nos quedaría 1/2 que multiplica al coseno. Esto nos quedaría, podemos aquí cambiar este signo a positivo, nos quedaría 3pi cuartos. Esto se lo hace con la idea de que si no tenemos calculadora, podemos determinar esto directamente. Este signo, como pueden ver, sale a la parte de afuera y nos queda menos por más, que sería menos, y por el seno de 3pi cuartos. Por otro lado, por las fórmulas de reducción, podemos nosotros este de 3pi cuartos reducirlo al primer cuadrante, porque esto estaría en el segundo cuadrante, aquí, los dos, estos ángulos. Entonces, esto es equivalente a decir que, o sea, hacer coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2, y el seno de 3pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2.
con la única diferencia que en este caso, en el coseno de 3 pi cuartos, yo estoy en el segundo cuadrante y el coseno allí es negativo. Es decir que aquí nos quedaría que el coseno de todo esto sería menos raíz de 2 sobre 2. Y aquí nos quedaría menos i. El seno de este ángulo en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto aquí nos queda raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué estamos tomando como referencia? Nuestro ángulo de reducción, para ubicarlo aquí, porque sabemos que el coseno de pi cuartos coincide con el seno de pi cuartos, que es un ángulo notable conocido. Y eso todo es igual a raíz de 2 sobre 2. Y acá lo que tenemos que analizar es que en el cuadrante en donde está y conocer el signo de la función trigonométrica. Entonces ahora multiplicamos ese 1/2 por cada término y nos va a quedar en este caso menos raíz de 2, 1 por raíz de 2 que es raíz de 2, 2 por 2, 4, entonces queda aquí raíz de 2 sobre 4 menos i por raíz de 2 dividido 4. Entonces ya tenemos el número complejo como queríamos, es decir, en esta forma donde alfa es menos raíz de 2 sobre 4 y beta es menos raíz de 2 sobre 4. Ahora, para realizar la representación gráfica, vamos a hacer una idea de su gráfico. Hacemos el eje imaginario, luego el eje real. Aquí ubicamos real de z para que quede bien. Y aquí ubicamos imaginario de z. Y hacemos, por ejemplo, como estos números no son exactos, vemos que tenemos negativo en el eje real. Entonces vamos a ubicar aproximadamente ese número por aquí. Ahí estaría menos raíz de 2 sobre 4. Y en el eje imaginario también, menos raíz de 2 sobre 4 por la unidad imaginaria i. Luego proyectamos aquí las líneas y realizamos nuestro número complejo. Recuerden que ese número complejo yo lo puedo representa un punto en el plano complejo, porque este es el plano complejo. Y aquí podemos escribir su nombre, z sub 1, para ir escribiendo los detalles. Luego le podemos asociar un vector que sale desde el origen, un vector posición, y nos quedaría aquí. Y en este caso nosotros podemos escribir la norma de ese número complejo, que sería la norma de z sub 1 es igual a 1/2. Por otro lado, podemos escribir su ángulo, mirar que este número complejo tiene menos 3 pi cuartos, es decir, tengo que venir ese ángulo con respecto al eje real positivo, pero en sentido horario, y así obtenemos el argumento de ese número complejo, en este caso, θ sub 1, porque mi número complejo se llama z sub 1, lo voy a escribir como menos 3 pi cuartos. Y ahí estaría la representación gráfica de ese número complejo. Aquí podemos pintar este ángulo para denotarlo y se vea bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 23. Entonces vamos a borrar todo lo que hemos hecho y dejamos por un lado esas identidades que nos sirven para calcular. El ejercicio número 23 le vamos a llamar z sub 2. Z sub 2 va a ser igual a e elevado a la 2 pi i. Obviamente aquí el numerito que acompaña la e es el 1, es decir que el módulo de z sub 2 vale 1. Entonces aquí directamente para calcular o transformar ese número complejo en la forma alfa más i beta, haríamos que
coseno de 2pi más i seno de 2pi, porque la norma o la magnitud de ese vector vale 1. Ahora, coseno de 2pi es 1, pero el seno de 2pi es 0, y 0 por i queda 0. Entonces, eso significa que esta sería la representación de ese número complejo. Para obtener su gráfico, vamos a hacer el plano complejo. Aquí sería imaginario de z y real de z. Este sería la parte real, o sea, ese número complejo, un número real, sería aquí. Aquí podemos hacer ese punto, justo aquí, y le vamos a asociar un vector, que sería este vector que estoy haciendo aquí. No olvidar hacerle aquí su flechita, en donde en este caso, el argumento de ese número complejo sería este. Aquí. Todo este. Es decir, θ igual a 2pi. 360 grados, porque aquí salimos de 0 grados. Por otro lado, la norma o el módulo de z sub 2, que es igual a r, o r sub 2 si lo queremos etiquetar porque estamos con ese número complejo de esa forma, vale 1. La longitud de ese vector, y aquí se ve claro que vale 1. Y esa sería la representación gráfica de ese número complejo. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 28. Voy borrando esto. Ese número tiene la forma z sub 3 igual a 4 por e elevado a la menos 5 pi i dividido 6. Recordando, utilizando nuestra identidad, nos quedaría que z sub 3 es igual a 4, que sería la magnitud de ese número complejo, que multiplica al coseno, en este caso del ángulo, que sería menos 5 pi sextos más i por el seno de menos 5 pi sextos. Aplicando de que el coseno es par y el seno es impar, podemos escribir en la forma 4 por el coseno de 5 pi sextos. Esto aquí le cambiamos, no hay problema, son iguales. En el seno sacamos el signo como está aquí. Sería menos i por el seno de 5 pi sextos. Y este ángulo, 5 pi sextos, es un ángulo que lo podemos reducir al primer cuadrante, es decir, lo podemos reducir a pi sextos. Es decir, que el coseno de pi sexto en el primer cuadrante es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi sextos en el primer cuadrante es 1/2. Lo estoy reduciendo al primer cuadrante porque esas los conocemos porque son ángulos notables. Pero aquí hay que analizar algo antes de... Con esos valores cambian salvo en los signos, dependiendo del cuadrante. Aquí podemos ver que 5 pi sextos está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, esto de aquí nos quedaría negativo, porque ahí el coseno es negativo. Entonces, esto que sería menos raíz de 3 sobre 2. El seno de 5 pi sexto está en el segundo cuadrante
y allí el seno es positivo, pero aquí tengo un signo, entonces nos quedaría menos I por 1/2. Multiplicamos ese 4 por cada término, nos quedaría menos 4 raíz de 3 sobre 2 menos 4 por I sobre 2. 4 dividido para 2, pues nos queda menos 2 raíz de 3. Por aquí nos queda menos 2i. Y ya tenemos nuestro número complejo en la forma z igual a alfa más i beta. Alfa menos 2 raíz de 3 y beta es igual a menos 2. Vamos a proceder a realizar la representación gráfica. Por aquí tenemos este pequeño espacio. Vemos que 2 menos 2 raíz de 3 no es exacto, pero podemos dar nuestra propia escala aquí y lo graficamos adecuadamente. Imaginario de z, real de z. Vemos que la parte real de este número complejo es negativo y vamos a hacerlo aproximadamente por aquí. Esto sería menos 2 raíz de 3 y aquí sería menos 2i. Recordar que en el eje imaginario hay que acompañar estos números con la unidad imaginaria. Graficamos el punto que representa ese número complejo. Aquí estaría nuestro z sub 3 y le vamos a asociar un vector para poder ubicar su magnitud. Es decir, que el módulo de z sub 3 es igual a 4. Recordar que eso es igual a r, también r sub 3. Y vemos que el argumento de ese número complejo es negativo, por lo tanto, yo tengo que salir en sentido horario con respecto al eje real positivo o real de z, es decir, que ese argumento lo voy a marcar gráficamente de esta forma. Aquí, ese sería el argumento de ese número complejo que podríamos escribirlo como argumento, el tita sub 3 es igual a menos 5pi dividido 6. Y esa sería la representación gráfica de este número complejo z sub 3. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 44. Lo que vamos a hacer allí es aplicar el conjugado a un número complejo, pero en su forma polar. Y van a ver que es muy sencillo. Voy a borrar todo esto para pasar a resolver ese problema. Ese ejercicio número 4 le vamos a llamar z sub 4 igual a 3 por e menos 4pi por i sobre 11. Está el 11. Ok. Para hacer esto hay que recordar que un número complejo de esa forma es r, e y tita. Pero su conjugado, el conjugado de ese número complejo, que le podemos ubicar esa barrita ahí arriba, sería igual r, e menos i tita. Observar que al módulo de ese número complejo no le pasa nada, no, cuidado con ubicar un signo menos aquí. Lo que cambia es el signo de acá del argumento. ¿Esto por qué? Porque el módulo de un número complejo es igual al módulo de su conjugado. Y por último, esto es igual a R. Por eso. ¿Y por qué el ángulo cambia? Porque argumento de un número complejo del conjugado es igual a menos el argumento
de ese número complejo. Argumento, esto de aquí sería tita. Y entonces esto nos queda que esto es menos tita. Eso escrito de esta forma. Incluso aquí les voy a dar con un gráfico para que lo puedan ver. Miren. Aquí tengo, vamos a ubicarle Y y X, considerando que este es el plano complejo. Yo tengo un número complejo Z aquí, un número Z. Geométricamente el conjugado significa que yo reflejo este punto, este número complejo con respecto al eje real Z. Entonces lo reflejo y ese me da a mí el conjugado. Eso es lo que ocurre allí, es una reflexión, o sea, propiedad geométrica. Entonces, miren, si yo le asocio un vector de aquí hasta acá y otro vector de aquí a acá, ambos tienen la misma magnitud, es decir, que la distancia desde el origen hasta el extremo acá del vector es igual a la distancia que está acá. Por eso es que se cumple esto. Por otro lado, este ángulo en sentido antihorario es el argumento de ese número complejo, pero este ángulo de acá en sentido antihorario es el argumento del número complejo, o sea, el argumento de su conjugado, es decir, menos tita por esta igualdad que está aquí. Entonces, ahí está la justificación y entonces con todo esto entendido, porque no vale hacerlo directamente sin comprenderlo, el conjugado de ese número complejo z sub 4, no olvidar aquí ubicarle esta representación, es igual a 3, por esto que está aquí, e elevado, signo contrario, o sea, si yo tengo que esto es menos y menos por menos se me va a hacer más, entonces me quedaría 4pi i sobre 11. Y ya estaría el conjugado de un número complejo en forma polar. Ahora, vamos a pasar a GeoGebra para ver cómo podemos ayudarnos para calcular el coseno, el seno de esos ángulos y vamos para ello a utilizar el ejercicio número 28. Voy a borrar esto para pasar allá. Aquí estamos en GeoGebra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es irnos a la vista, en vista a CAS, cálculo simbólico. Eso funciona como una calculadora. No necesito la vista algebraica, la cierro. Aquí tengo la entrada en la parte superior para que ustedes puedan visualizar mejor, aunque vamos a utilizar en realidad la entrada de CAS. Entonces en CAS, déjenme mover esto acá. Voy a también escribir de una vez el número complejo, el 28, para que no puedan guiarse. Z sub 3 es igual a 4 por E elevado a la menos 5 pi y todo dividido para 6. Entonces, por ejemplo, yo quiero formar mi número complejo en la forma alfa más y beta. Entonces podemos aprovechar aquí la tecnología para ver cómo nos queda. Entonces escribimos Z sub 3 va a ser igual. Pero nosotros ya sabemos, ya lo hicimos manualmente, que lo que tenemos que hacer es el coseno de menos 5 pi sexto. ¿Cómo nos ayudamos? Escribimos aquí en cálculo simbólico, en esta entrada, coseno, se activa allí coseno, le doy enter y aquí escribo 3 espacio para simular el por, porque el dar un espacio significa el por aquí. 3pi, escribo pi normal, dividido para 4. Me hace falta, no, estoy equivocado, sería coseno de menos 5 pi dividido 6. Y yo tengo que eso es menos 1/2 por raíz de 3, que fue lo que hicimos. Ahora hacemos el seno, se activa, se despliega allí una lista, selecciono y escribo lo mismo, menos 5 espacio pi dividido 6. Y obtengo que eso es menos 1/2. Entonces, ¿qué hacemos? Es solamente reemplazar esos valores.
y multiplicar ese 4 por cada término. En este caso nos quedaría 4. Ya hicimos todos los cálculos. El coseno se nos quedaría entonces menos raíz de 3 sobre 2. Ya no voy a ubicar porque lo hemos hecho allá aparte. Y también lo hicimos algebraicamente. Más i por el seno, pero aquí tengo un signo negativo. Entonces eso nos quedaría más por menos menos, sería menos i por 1/2. A ver, vamos a quitar eso. I por 1/2. Luego multiplico todo ese 4 por cada término y nos va a quedar pues menos 2 raíz de 3 menos 2i. Y ya tenemos solucionado el problema. Es decir, que podemos utilizar cálculo simbólico para hacer esos cálculos que hicimos a mano anteriormente. Ahora, si yo quiero graficar ese número complejo, también lo puedo hacer. Para ello voy a utilizar la entrada, que yo la tengo en la parte superior, ustedes la van a tener en la parte inferior. Es GeoGebra Clásico 5. A ese número lo habíamos llamado Z sub 3, escribimos Z sub 3 igual a, pues, menos 2 espacio SQRT, que hace lo que es raíz cuadrada, menos 2 y siempre cuando doy un espacio significa que estoy dando un poro, si no hago 6 y el por. Y aquí en la parte final hay un alfa, tomo esta i. Y ahí como pueden ver está el número complejo en el plano. Aquí. Voy a activar la vista algebraica y voy a desactivar esta vista CAS. Incluso aquí le puedo dar mostrar etiqueta visible y allí se puede ver. Entonces ahí está ese número complejo, lo acomodo esta etiqueta, el nombre de ese número complejo y le voy a asociar un vector. ¿Cómo lo hago? Vector, el punto, como el número complejo se asocia como un par ordenado en el plano R2, yo puedo escribir entonces aquí Z sub 3, que sería mi punto. Y ahí está ese vector. Dándole clic derecho puedo ocultar la etiqueta porque esa no la quiero. También puedo cambiar los colores. Y ahí tengo. Ahora, me hace falta ubicar el ángulo, pero para el ángulo voy a marcar un punto sobre el eje X y un punto acá, porque necesito hacerlo para tomar la herramienta que ustedes ven aquí, ángulo, esta de aquí. Seleccionan y marcan este punto, este punto, este punto. Como me dio para el otro lado, significa que tengo que venir entonces de acá, del Z sub 3. Este punto, luego el de acá, luego este. Vamos a seleccionar Z sub 3, el origen y este punto. Y aquí puedo ocultar en estos, aquí en punto, seleccionar y seleccionar porque ya no los quiero. Vemos que ese ángulo de allí nos da alfa igual a 150 grados. Debería dar alfa menos 150 grados, pero GeoGebra no lo entiende así porque estoy en sentido horario. Por último, no está en pi radianes, pero esto lo podemos convertir y nos vamos a dar cuenta que es menos 5, que es 5 pi secto, solamente que nosotros le agregamos un signo, porque esto viene de esta forma, con este sentido horario. ¿Cómo se hace para transformar? Simplemente 150 grados, para que lo vean, lo multiplico por la razón pi dividido 180 grados. Entonces, esto se va. Por aquí me queda tercera 5, tercera 6. Esto es igual a 5 pi sextos. Como no me conviene eso de allí, voy a darle clic derecho aquí y quito etiqueta visible, pero ahí está el dibujo. Y esto pues, si quiero utilizar este GeoGebra para hacer mi dibujo, aquí en esta A igual a 2, voy a texto. Y por ejemplo, vamos a borrar todos estos dibujos ya, para que me dejen ver.
yo escribo, marco aquí fórmula LaTeX para que salga bien. Voy a escribir slash teta guión bajo sub 3. Y esto va a ser igual a una fracción. Entonces aquí dice fórmula LaTeX. Voy a tomar donde dice raíces y funciones. Y aquí tengo slash frat. Aquí en este A, escribo en este caso 5 slash pi. Aquí sí necesito un comando. Y, espacio y en el denominador 6. Por último, me hace falta un signo negativo. Menos. Y aquí está, o sea, esto aquí es fórmula LaTeX. Lo pueden utilizar para que se vea bien. Si yo le marco aquí, lo ubico, puedo cambiar sus propiedades, puedo cambiar también el color. Si no me gustan estas cuadrículas, le doy clic a la pantalla y la quito. Ahí está. Entonces, esa es la idea. Por último, acá también utilizando para escribir, pueden escribir que el módulo de Z sub 3, en este caso, vale 4. Y ahí está la representación gráfica utilizando el software y para calcular el coseno de ángulo y seno de ángulos utilizando la vista cálculo simbólico. Eso sería todo.